Chang-un. Hay dolores que incluso los padres más duros no pueden eludir. Gold Rush es el programa más popular en Discovery Channel, visto por más de 1 millón de personas. Y en el centro de ese éxito se encuentra Tony Beats, el rey del Klondike, que dirige una de las operaciones más importantes en la región del Klondike. Con un patrimonio neto estimado de aproximadamente 15 millones, a partir de 2005, este millonario hecho a sí mismo se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la telerrealidad. Hoy vamos a contarles la historia de un adolescente obligado a convertirse en hombre de la noche a la mañana después de que el accidente de su padre lo cambiara todo. Así que acomódense porque este viaje promete ser emocionante. La primera tragedia. La mayoría de los jóvenes de 15 años de hoy se preocupan por obtener su licencia de conducir, aprobar álgebra o si su crush les responderá el mensaje. Están desplazándose por TikTok, jugando videojuegos y viviendo en ese hermoso espacio donde la responsabilidad más importante es recordar sacar la basura. Pero ¿pueden imaginarse despertarse una mañana como un niño de 15 años y que por la tarde de repente sean el jefe de toda una granja? Este no es un escenario de ninguna película. Esta era la realidad de Tony Beats. Y todo comenzó con un momento devastador que cambiaría su vida para siempre. Tony Beats nació el 15 de diciembre de 1959. Al crecer, nada en el entorno de Tony gritaba lujo o futura leyenda de la televisión de realidad. Era solo un chico de granja ayudando a sus padres. En 1966, cuando Tony tenía solo 7 años, su familia se mudó a Berk, un lugar para la agricultura y la labranza en los Países Bajos. La familia Beats montó su granja, y como las generaciones anteriores a ellos, trabajaron en ella juntos. Tony estaba aprendiendo lentamente los trucos del oficio, mientras observaba a su padre, día tras día, enseñarle cómo manejar las cosas a la perfección y liderar hasta que sucedió 1974. En 1974, Klaus Beat sufrió un accidente devastador que lo dejó discapacitado e incapaz de trabajar en la granja. Así como así, el pilar de la familia quedó incapacitado. Con esto, la dinámica de cómo se manejaban las cosas en la familia cambió, ya que Tony de repente se encontró dirigiendo toda la granja e instruyendo a trabajadores mucho mayores. Considerando el miedo, la presión y la incertidumbre de estar frente a hombres que les duplicaban la edad, la mayoría de los niños se habrían desmoronado. Sin embargo, John Beat era diferente. En lugar de sentirse intimidado por esta situación imposible, sucedió algo extraordinario. Tony explicó más tarde que este accidente fue un punto de inflexión que le permitió convertirse en la figura principal que es hoy. «Me convertí en el jefe a una edad muy temprana», le dijo Tony a Mining and Energy en enero de 2015. «Así que decidí que tenía que ser igual o mejor que aquellos que trabajaban para mí. Toda mi vida, donde quiera que iba, si no era capataz en una semana, bueno, siempre me he mantenido un paso por delante del resto». Uno pensaría que Tony Beats se conformaría con esa vida después de demostrar su valía en la granja, después de ganarse el respeto de esos trabajadores endurecidos, y esencialmente convertirse en un hombre mientras sus amigos aún eran niños. Pero recuerden, estamos hablando de Tony Beats. Chang. 2. Con el tiempo, Tony se volvió escéptico sobre el futuro de la agricultura en los Países Bajos. Había demostrado que podía dirigir una granja y ser un líder, pero en el fondo en Salmon Arm, Columbia Británica. Pero el espíritu inquieto de Tony sabía que había algo más allá. Después de pensarlo mucho, decidió dejar todo atrás y comenzar de nuevo. En 1980, Tony y su novia Minnie decidieron mudarse a Canadá. Tony había conocido a Minnie en el año 1966, cuando vivían en calles adyacentes. Para 1978 ya habían comenzado a salir. Inicialmente sonó imposible cuando John le contó su plan de mudarse. Sin embargo, ella aún lo acompañó. Tony comenzó en una granja lechera y no lo dejaría establecerse. A los pocos meses en esa granja lechera, escuchó algo que cambiaría su vida para siempre. Escuché por ahí que la gente en el Yukón estaba ganando $1000 a la semana en las minas. Pensé que iba a hacer lo mismo.
Entonces, ¿qué hizo? Compró un billete de avión y voló a Whitehorse. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tony había volado a Whitehorse con la intención de conseguir un trabajo del que solo había oído hablar. Pero cuando llegó allí, le dijeron que había llegado demasiado pronto en la temporada para conseguir un trabajo en la minería de oro y que aún no estaban contratando. Entonces, ¿cómo se convirtió en miembro de Gold Rush después de todo? Unirse al elenco de Gold Rush. Cuando Tony se mudó a Dawson City en 1984, comenzó su operación de minería de oro. A lo largo de los años, la convirtió en una de las empresas mineras más grandes y exitosas de la región del Klondike. Cuando Tony apareció por primera vez, Gold Rush ya estaba en su segunda temporada. Si bien Tony no era un miembro regular del elenco principal, interactuó principalmente con muchos de los miembros clave del programa. Arrendó la tierra en Scribner Creek a Parker Schnobel durante la cuarta temporada. Durante la quinta temporada de Gold Rush, Tony decidió probar el dragado de oro. Invirtió $1 millón en la empresa y, a pesar de múltiples obstáculos en el camino, tuvo éxito. El dragado de oro le permitió amasar oro a un costo mucho menor que el que podía en tierra. Pero estar en la fiebre del oro no era todo gloria y cuentos de oro. Chunk 3. Estar en la televisión significaba que el mundo estaba observando, y millones de personas lo verían cuando Tony cometiera errores o ocurriera una tragedia. El lado malo de la fiebre del oro. Gold Rush ha ganado mucha tracción desde que salió al aire en 2010. Desafortunadamente, comenzó a ganar tracción por las razones equivocadas en 2014. Uno de los miembros del equipo de Tony decidió verter gasolina en una draga y prenderle fuego con las cámaras filmando todo el episodio. Esto se hizo porque querían darle a una de sus máquinas de dragado de oro un bautismo vikingo para cambiar su suerte. Tony Beats estaba de pie con los brazos extendidos frente a las llamas, como si estuviera celebrando el caos. Este video se convirtió en un episodio de la fiebre del oro y se tituló 100 onzas. Desafortunadamente, 2 años después, lo que parecía una hazaña de celebración en la televisión rápidamente se convirtió en una pesadilla legal. Tony Beats y su empresa fueron declarados culpables bajo la Ley de Aguas del Yukón en 2017. El fallo del tribunal establece que permitieron el depósito de residuos en el agua y no hicieron ningún informe al respecto. Al final, Tamarack fue acusado de 2 cargos por no seguir las condiciones de su licencia de agua. Después del tira y afloja en la corte, fueron multados con un total de $31,000 y aún quedaba más por venir. El 10 de abril, el abogado de Tony Beats, Andre Ruthman, regresó a la corte para apelar las multas. Beats no asistió a la audiencia, pero Ruthman argumentó apasionadamente ante el juez de la Corte Suprema del Yukón, Lee Gower, insistiendo en que el juez inicial que falló sobre el caso, Peter Chisholm, había cometido varios errores graves. Según Ruthman, el primer error fue no considerar el mínimo impacto ambiental del incendio. Le recordó a la corte que un experto había testificado durante el juicio que solo se había vertido aproximadamente 1 galón de gasolina en el estanque, e incluso si no se hubiera quemado, no habría dañado la vida acuática ni la calidad del agua en gran medida. En segundo lugar, Ruthman dijo que había confusión sobre quién debería ser considerado responsable. Explicó que el trabajador que vertió la gasolina era empleado directamente por Beats, no por Tamarack. Esto importaba porque Tamarack era la empresa que poseía la licencia de agua. Si el trabajador no era parte de Tamarack, entonces la empresa, argumentó, no debería haber sido considerada responsable de sus acciones. Ruthman luego mencionó el principio de Quinapple, una regla legal que establece que una persona, o en este caso una empresa, no puede ser condenada 2 veces por el mismo acto. Según Ruthman, Tamarack fue castigada injustamente por el mismo evento. Una vez por verter residuos en el agua y no informarlo, y otra vez por violar su licencia de agua. Continuó explicando esto como una doble inmersión. Ruthman también argumentó que si los cargos se mantenían, entonces las multas eran demasiado elevadas.
Beats había sido multado con $4.000 por permitir el depósito de residuos y otros $2.000 por no informarlo. Tamarack fue multado con $10.000 y $5.000 por esos mismos cargos, más otros $10.000 por no cumplir con su licencia. Mientras tanto, el trabajador responsable de prender fuego al estanque pagó solo $1.725. Esto no le pareció justo a Ruthman, quien pensó que el incidente podría haber sido alterado, aunque admitió que era un punto menor. Chunk 4. En el otro lado de la ley, la abogada de la corona Meghgan Singh se mantuvo firme, argumentando que la decisión inicial del juez Chisholm era sólida y que la apelación debía ser rechazada. Kalling enfatizó que la intención detrás de imponer esas multas debía ser lo suficientemente fuerte como para asegurar que empresas como Tamarack no trataran las violaciones como solo el costo de hacer negocios. Y dado que el evento fue filmado y transmitido a millones en todo el mundo, Sealing informó que el castigo también necesitaba enviar un mensaje. Al final, el juez Gower no tuvo más remedio que deliberar sobre su decisión, tomando más tiempo para revisar el caso antes de anunciar su fallo final. Pero ese no es el único problema que ha tenido Tony Beats. Tony caminó hasta donde cavan en busca de oro, y probablemente se le cayó la mandíbula al suelo. Había agua por todas partes. La nieve en las colinas se derritió, dejando que el agua bajara y llenara toda el área. Se quedó allí mirando el estanque que solía ser su lugar de trabajo. Agarró su radio e intentó llamar a Mónica, pero no hubo respuesta. Cuando finalmente obtuvo una respuesta, le dijeron que Mónica no se sentía bien. Tony ya estaba molesto por la situación del agua, y ahora tenía que lidiar sin la ayuda de Mónica. Tony luego llama a Kelvin, su hijo, para que trabaje su hijo juntos y bombeen el agua. Kevin luego aparece con la bomba e intenta conducirla entre algunos árboles para llegar a donde necesita ir. Sin embargo, el espacio es excepcionalmente estrecho, y Toby le dice a Kelvin que tenga cuidado. Desafortunadamente, Kelvin se estrella directamente contra un árbol. Este problema del agua es solo la punta de cada problema que tuvo Tony durante esa temporada. Tony tuvo que reunir a todos y decirles algo que nadie quería oír. El papeleo gubernamental que necesitaban para sacar agua de los ríos y arroyos no fue aprobado. Y si no puedes sacar agua legalmente, no puedes lavar la tierra para encontrar oro, lo que significa que todas tus máquinas simplemente se quedan ahí sin hacer nada. Tony tuvo que detener el trabajo en varios lugares antes de que siquiera comenzaran. Sus 3 hijos, Mónica, Kevin y Mike, que trabajan con él, estaban genuinamente infelices al escuchar esta noticia. Pero Tony les advirtió que si intentan trabajar sin permiso, el gobierno les cobrará $20.000 cada día que infrinjan las reglas. Parker, otro, tuvo los mismos problemas de papeleo, pero tuvo suerte y recibió la aprobación para trabajar durante 12 meses. Tony, sin embargo, no obtuvo eso, lo que hizo que su situación fuera mucho más difícil que la de Parker. Incluso con todos estos dolores de cabeza, Tony recolectó alrededor de 600 onzas ese año. Obtener esa cantidad fue porque Mónica salió a buscar nuevos lugares donde pudieran trabajar. Hubo este momento en el programa donde ella buscó alrededor y Tony vino a ver lo que había encontrado. Al principio no se veía bien, pero luego Mónica vio algunas escamas de oro en el suelo. No era mucho, pero sus esfuerzos valieron la pena cuando decidieron minar en ese lugar. Chunk. 5. Mónica comenzó a trabajar con su familia a la edad de 12 años. Tony, su padre, le permitió conducir las máquinas. 4 años después, a los 16, se convirtió en su trabajo diario. A los 18 años, Tony la convirtió en la jefa del equipo. Inicialmente, moverse y manejar las cosas fue difícil debido a su género. Habló sobre cómo los hombres la miraban y pensaban que no sabía nada sobre minería. Cada vez que la menospreciaban, Tony la respaldaba y se atenían a cualquier instrucción que ella diera. Vidas perdidas en la familia Gold Rush. Cuando la gente ve Gold Rush en Discovery Channel, ven grandes camiones, oro y personas trabajando muy duro para encontrar oro. Sin embargo, muchos no piensan en lo arriesgado que es este trabajo. Los mineros utilizan maquinaria pesada y cavan en lugares que no siempre son seguros. Debido a esto, algunos miembros del elenco de la familia Gold Rush
lamentablemente han fallecido. Estos incluyen a Jesse Goins, James Hires y John Schnabel. A pesar de que el programa ha estado en el aire durante muchos años, con muchos spin-offs, es sorprendente que no haya habido más personas heridas o fallecidas durante la filmación. Uno de los momentos más tristes fue cuando falleció Jesse Goins. Trabajó en Gold Rush, Lost Mine de Dave Turran, desde la primera hasta la tercera temporada. Su trabajo era limpiar y revisar el oro que encontraban. Todos amaban a Jesse porque era amable, gentil y siempre sonreía. En un episodio llamado Good Man Down, filmado en Box Creek, Colorado, Jesse habló sobre querer usar su dinero del oro para comenzar un fondo universitario para su nieto. Sin embargo, algo desafortunado sucedió ese día. El líder del equipo, Dave Turran, gritó: «¡No, Duff!», lo que significa que todos deben dejar de trabajar inmediatamente debido a una emergencia. Nadie sabía que estaba mal. Más tarde, Dave le dijo al equipo que Jesse se había caído en la sala de oro. Intentó ayudarlo y llamó a una ambulancia, pero Jesse falleció en el hospital por un problema cardíaco. Tenía 60 años. El hermano de Jesse, Larry, dijo que Jesse se preocupaba genuinamente por las personas con las que trabajaba y estaba agradecido por todo el amor que le mostraron. El equipo lo llamó la temporada de Jesse y le dio su parte de oro a su esposa Renda y a sus 3 hijos Kevin, Anthony y Josh. Otra persona que tocó muchos corazones fue James Harness. Trabajó con el equipo de Hoffman en las primeras temporadas del programa. Chunk 6. James era el mecánico del equipo y ayudaba a arreglar las máquinas mientras trabajaban en Porcupine Creek, Alaska. Se unió a Gold Rush para ganar dinero para una cirugía de espalda. Había estado en un grave accidente automovilístico años antes y le había causado mucho dolor. Aunque a veces trabajar era difícil para él, nunca se rindió. Siempre hizo lo mejor que pudo. Lamentablemente, 2 años después de dejar el programa, James falleció de un derrame cerebral el 28 de junio de 2014 a la edad de 57 años. Cuando Todd Hoffman compartió la noticia durante la temporada 5, dijo que James dio todo lo que pudo al equipo y que al menos ahora ya no sentía dolor. James nació el 3 de octubre de 1956 y todavía se le recuerda por ser valiente y trabajador. La siguiente pérdida significativa fue John Schnabel, el abuelo de Parker Schnabel. John era una leyenda de la fiebre del oro. Compró la mina Porcupine Creek, también llamada Big Nugget Mine, en el año 1984. Parker aprendió todo sobre la minería de él. Cuando Parker tenía solo 16 años, John le dio la mina y le dijo que se hiciera cargo. Incluso después de que John se jubiló, regresó porque amaba mucho la minería. Un día incluso encontró 50 onzas de oro, uno de los hallazgos más significativos jamás vistos en el programa. Sin embargo, a medida que John envejecía, tenía muchos problemas de salud. Tuvo algunas cirugías cardíacas y luego descubrió que tenía cáncer de próstata en 2013, pero se mantuvo fuerte y nunca perdió su espíritu feliz. Siempre le dio buenos consejos a Parker, como decirle que encontrara el amor, no solo el dinero. Lamentablemente, en 2016, después de su cumpleaños número 96, John falleció pacíficamente mientras dormía. John Schnabel nació el 11 de febrero de 1920 y falleció el 18 de marzo de 2016. Apareció en Gold Rush, Sudamérica y The Dirt. Parker lo llamó su héroe y mentor. A John le gustaba decir: «Ponte las botas y haz algo». Y fiel a su palabra, vivió según eso hasta el final. Fricción familiar. Dirigir un negocio familiar es difícil. Dirigir un negocio familiar cuando eres alguien como Tony Beets, eso es aún más difícil. Tony tiene altos estándares no solo para sus empleados, sino también para todos, incluidos sus hijos. Durante 15 temporadas, los fans de Gold Rush han visto algo más que la minería de oro. Han visto a Tony construir su negocio minero mientras lidiaba con varios problemas y administraba una familia en constante cambio. Sin embargo, el éxito en el trabajo no siempre significa paz en el hogar. Chunk 7. Las cosas se pusieron tan mal que el hijo de Tony,
Kevin dejó la operación familiar porque él y su padre seguían peleando sobre cómo se debían hacer las cosas. Esto no fue solo un desacuerdo menor, ya que Kevin criticó abiertamente las elecciones y decisiones de Tony. Podrías entender cómo debió haber resultado eso para Tony. Tony tomó una decisión difícil cuando tenía 15 años, y desde entonces ha estado a la altura de esos estándares. Un hombre que convirtió una experiencia agrícola en un imperio multimillonario de minería de oro. Y ahora su hijo le estaba diciendo que lo estaba haciendo mal. Para la mayoría de los padres, eso dolería. Para Tony Beets, se sintió como un puñetazo en el estómago. Sin embargo, Tony sorprendió a todos con lo que hizo después. En lugar de cortar por completo a Kevin o obligarlo a obedecer órdenes, Tony le arrendó un terreno minero. Piensa en lo que eso significa. Tony no solo le dijo a Kevin, «Buena suerte ahí afuera». Ayudó activamente a su hijo a comenzar su operación minera independiente. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que Tony obtendría el 10% de lo que Kevin minara de ese terreno. Además, Tony incluso dejó que Kevin usara algunos equipos. Ahora, esto podría sonar simple cuando lo dices rápidamente, pero para alguien como Tony, esto fue enorme. Sus métodos siempre habían funcionado y sus decisiones habían generado millones. ¿Por qué debería ayudar a alguien que no estaba de acuerdo con él? Porque en el fondo, Tony entendió que Kevin ya no era un niño. Mientras tanto, el negocio estaba en auge. La operación principal de Tony comenzó la temporada increíblemente bien con Indian River, trayendo $750,000 en oro solo en la primera semana. Esto rompió el récord de la mayor cantidad de oro jamás encontrada en una semana de apertura. Así que el negocio fue genial mientras tenían un poco de fricción dentro de la familia. Cuando la gente le preguntaba a Tony sobre el programa que alcanzaba las 15 temporadas, pensaba en lo lejos que habían llegado las cosas. Sí muestra la montaña rusa en la que estás como minero. Ha sido un gran viaje. Comenzamos con oro a $300 o $400 por onza. Ahora estamos en casi 2.700. Ha crecido en precio constantemente. Ha sido una gran carrera. Esos números cuentan toda la historia. Cuando Tony comenzó a minar, el oro no valía casi nada en comparación con hoy. Chunk 8. Pudo haber renunciado 1000 veces. Sin embargo, no lo hizo. Y ahora esa terquedad ha dado sus frutos de maneras que probablemente nunca imaginó. Hablando sobre prepararse para la nueva temporada, Tony mencionó que se tomaron un tiempo entre temporadas para descansar, arreglar el equipo y mover cosas a Indian River sin apresurarse. En ese momento, algunas personas pensaron que podría ser divertido, pero nos tomamos nuestro tiempo para poner las cosas en su lugar. Luego nos pusimos en marcha y todavía hicimos un par de miles de onzas y nos fue bien, recordó. Este año teníamos todo en su lugar, y fue más de ti. Después de 40 años de minería, Tony aprendió que reducir la velocidad te ayuda a moverte más rápido a largo plazo. Además, desearía haberlo entendido antes al tratar con Kevin. Cuando se le preguntó directamente sobre la partida de Kevin y el inicio de su propio negocio, la respuesta de Tony mostró un lado de él que los espectadores no siempre ven. Pensé que era genial. Llega un momento en que tus hijos ya no son niños, son adultos. Tienen que tomar sus propias decisiones, tienen que volar y hacer sus propias cosas. Estaba muy feliz por él. Probablemente dudó durante un año antes de decidirse a dedicarse a la minería. Realmente podríamos ayudarlo a comenzar. Me impresionó y me alegró verlo ponerse en marcha por sí solo. El programa fue filmado cuando Kevin y su novia Faith negociaron con Tony. Ambos parecían nerviosos porque esperaban términos estrictos. Sin embargo, se sorprendieron cuando el trato de Tony fue bastante justo. Tony se rió. Debes mantenerlo un poco alerta, lo sé. Incluso en estos días, para comenzar con un negocio, necesitas algo de ayuda. Alguien tiene que darte un pequeño empujón o ayuda, ya sea equipo o dinero. Este fue el empujón para comenzar con el pie derecho, lo que hace una gran diferencia. Estábamos encantados de poder hacer eso. Tony recordó cómo fue cuando él comenzó. Chunk 9. Llegó a Canadá casi sin nada.
No tenía equipo, nadie le arrendó ningún grupo y nadie lo ayudó a comenzar. Fue brutal. Entonces, ¿por qué obligar a Kevin a pasar por esa misma lucha cuando Tony podía ayudar? Estoy muy feliz de que haya decidido dedicarse a la minería de oro, porque así es como podemos ayudarlo. La partida de Kevin, sin embargo, cambió las cosas para todos en la familia. Tony señaló que sus otros hijos, Mónica y Michael, intensificaron su juego después de que Kevin se fuera, ya que todos tuvieron que adaptarse a las responsabilidades que se estaban reubicando. Creo que Kevin aprecia mucho mejor lo que hacemos ahora. Tiene que hacer cosas como pagar las facturas, dijo Tony. Y se podía escuchar la satisfacción en su voz. Mike está dirigiendo Paradise Hill. Él es el jefe allí abajo y lo está haciendo genial. Mónica todavía limpia el oro para nosotros dos. Parece que lo disfruta. Todo encaja bastante bien, pero ¿ha sido fácil para Kevin en todo momento? En un episodio, el equipo de Scribner Creek de Kevin trabajó duro para cavar a través de la tierra pesada para llegar al oro, pero luego se encontraron con un gran problema de agua. El suelo se volvió blando y fangoso, y uno de sus camiones se atascó mientras intentaba abrir un nuevo lugar llamado Lynx Cut. Como resultado, necesitaban una bomba para sacar el agua, pero Kevin ya le había pedido prestada una a su padre, Tony, para mantener en funcionamiento su planta de lavado. Ahora no les quedaba ninguna bomba extra para usar. Kevin no tenía más dinero y no tenía a nadie más a quien pedir ayuda. Así que las cosas se estaban complicando. Sin una bomba para sacar el agua, seguía filtrándose en el área, lo que hacía que el suelo fuera extremadamente difícil de trabajar. Brennan Ruo, el capataz, comenzó a enfadarse mucho porque el trabajo casi se había detenido. Finalmente se fue sin decirle a nadie a dónde iba. Pero después de un tiempo, regresó con una nueva bomba que había conseguido con su dinero por $11,000. Más tarde esa semana, Tony y su esposa Minnie vinieron a ver cuánto oro había encontrado el equipo de Kevin. Siempre iban al pesaje del oro para cobrar su parte del 10% de su acuerdo. Cuando revisaron el oro, todos se alegraron de ver que el corte de Lynx había traído 156 onzas por valor de más de $390,000. A través de todo, las peleas, los cambios y el estrés, Minnie, la esposa de Tony, fue su socia en las buenas y en las malas. Cuando se le preguntó cómo trabajan juntos y se mantienen casados, Tony lo mantuvo simple. Chunk 10. Es bastante fácil. Todo lo que tienes que hacer es decir, sí, querida. Creo que hemos tenido una muy buena carrera. Hacemos casi todo juntos. Es como digo, ella se encarga del dinero y yo del arenero. Eso parece funcionar muy bien. No interferimos con los trabajos del otro en la empresa. Sabemos que si alguna vez hubiera una discusión, ambos vamos a perder. Así que no te molestes en comenzar una, explicó. Tony se dio cuenta de que ganar una pelea con tu cónyuge significa perder algo más importante, y todo lo que necesitaban hacer era trabajar juntos como un equipo. Tony y Minnie han estado juntos 46 años, casados durante 44, y Tony la conoce desde hace 60 años. Cuando se le preguntó qué mantiene feliz a Minnie, Tony dijo que le encanta pasar los inviernos en México, lo que hacen juntos. A medida que envejecemos, es agradable tener 3 o 4 meses libres para ir a donde sea y hacer lo que queramos. A Minnie le gusta ir más a México, así que esposa feliz, vida feliz. Sin embargo, incluso con el éxito, los desafíos siguen llegando. Tony habló sobre los problemas de la temporada actual. Con los altos precios del oro, todo el mundo quiere minar tanto como sea posible. Pero para él, las grandes preguntas son si puedes encontrar suficientes buenos trabajadores, si tienes suficiente equipo y si las máquinas seguirán funcionando. Hubo un montón de cosas que enfrentamos. También tienes que preguntarte qué va a hacer el clima. Te preguntas cuál será el precio del oro. Hay muchos sí y peros antes de llegar al final de la temporada, explicó Tony. Cuando se le preguntó si alguna vez consideró jubilarse después de 40 años de ganar millones y construir un imperio, Tony dijo: «Debes disfrutar de la vida». Sin embargo, ha estado minando durante la mayor parte de su vida y no cree que vaya a cambiar pronto. La gente puede preguntar si me voy a jubilar o hacer esto o aquello.
Les digo que lo dejaré en una caja. Eso será todo, dijo sin rodeos. Al hablar sobre que sus hijos continúen con el negocio, Tony dijo: «Somos muy afortunados de estar preparando bien a los niños. Somos muy afortunados de que los niños estén trabajando con nosotros. Lo llevarán adelante en el futuro si el precio del oro sube y hay suficiente terreno para minar. Trabajar con tus hijos y ver que esto se lleva a cabo es agradable». Tony Beets ha enfrentado angustia, pérdida e interminables desafíos. Sin embargo, todavía se mantiene fuerte, aferrándose al sueño que hoy se ha convertido en su historia de éxito. Chunk 11. Entonces, si alguna vez lo pillas desprevenido y le lanzas la pregunta de la jubilación, solo debes saber que su respuesta no cambiará. Lo dejará en una caja y eso será todo. ¿Qué piensas? Háznoslo saber en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.